Hoy vengo a hablar de sesgos cognitivos, puntualmente de uno, el sesgo cognitivo de confirmación, sesgo de confirmación y la falacia de autoridad. Y para esto tengo un caso histórico, conocido también como un ejemplo de ciencia patológica, el descubrimiento de los rayos N en 1903. He descubierto los misteriosos rayos N. ¡Miren cómo brillan en la pantalla! ¡Un gran avance para la ciencia! En 1903, un físico de mucho renombre en su época, que era el físico francés René Blondol, que para su tiempo ya había ganado múltiples premios, era muy conocido internacionalmente en la academia, entre otras cosas porque midió la velocidad de la radiación electromagnética, es decir, la luz en frecuencias no visibles, en 13 frecuencias puntualmente, demostrando parte de los postulados de la teoría electromagnética de Maxwell. O sea, en su momento era una gran autoridad, este buen señor René Blondol. En 1895 se habían descubierto los rayos X y desde entonces había habido toda una carrera entre los físicos por descubrir nuevas radiaciones. Blondol no estaba ausente en esa carrera y en 1903 anuncia el descubrimiento de los rayos N. Básicamente sostenía que los metales, principalmente el aluminio y los entes biológicos, por ejemplo el cuerpo humano, emiten una radiación que llamó rayo N por la Universidad de Nancy, o la ciudad en la que estaba la universidad, ¿no? Entonces eran los rayos N, de ahí viene el nombre N, ¿no? El experimento lo hizo de una forma muy compleja, ¿no? Pero una forma sencilla de hacer el experimento en la casa es, por ejemplo, agarrar un trozo de papel higiénico, por ejemplo, un trocito de papel higiénico y una cuchara. Supuestamente la cuchara o mi mano emiten rayos N. Él, para demostrar que el papel emitía rayos N, agarró una cuchara. Él no lo hizo con una cuchara, ¿no? Yo lo hago con una cuchara. Y acá tengo un emisor de rayos N. Entonces, si yo acerco este emisor de rayos N al papel, el papel empieza a brillar un poquito más. No sé si lo notan, que brilla un poquito más. Mentira, no brilla un poquito más, ¿no? Pero él creía ver que brillaba un poquito más. No solo con eso, sino que también decía que con una chispa, con un fuego, si hacías un fuego, acercabas el emisor de rayos N, y no sé si ven, el fuego brilla más. ¡Brilla más! ¡Son los rayos N! ¡Miren! ¡Los rayos N! En fin. Él hizo esa pelotudez, ¿no? Decía que el brillo era que había que tener un ojo muy entrenado y se veía que brillaba un poquito más. Repito, él no lo hacía con esto, él lo hacía con un laboratorio con elementos mucho más complejos de medición. Estamos hablando de alguien que midió la velocidad de la luz 13 veces con 13 frecuencias distintas de radiaciones de radio. O sea, no era cualquier man, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Esta eminencia, cuando declara esto, el descubrimiento de los rayos N, muchos otros físicos en distintos lados del mundo quieren reproducir el experimento. Y todos ven lo mismo que él. Sí, mirá, aumenta el brillo de la llama, de la chispa. Más de 50 físicos en todo el mundo empiezan a ver lo que él veía, o lo que él decía ver. Y sobre el tema se escriben más de 300 artículos científicos, al punto que en 1905 lo nominan para ganar el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de los rayos N. Bueno, resulta que un día va un físico a su laboratorio y el mismo experimento, poner el emisor de rayos N, lo cubren, lo tapan, que era una vaina de aluminio, y a ver si brillaban más las cosas, ¿no? Pero el físico que va al laboratorio de René Blondol lo que hace es que secretamente quita el supuesto emisor de rayos N, lo quita, lo esconde y le hace creer a René Blondol que todavía estaba el emisor. Entonces lo pone y René Blondol seguía viendo cómo aumentaba el brillo, hasta que muestra que él se lo había sacado el supuesto emisor.
demostrando que era todo mentira, ¿no? O que era algo que él se inventaba, ¿no? Pero que no solo se inventó él, se inventaron como 50 físicos en todo el mundo, 300 artículos científicos en todo el mundo. Este es un ejemplo de sesgo de confirmación, cuando uno ya cree algo. O sea, estos físicos por la falacia de autoridad. No era cualquier man, era un man que ya había medido la velocidad de la luz en 13 frecuencias distintas en el espectro de radio. Era una gran eminencia. Este man dice que existen los rayos N existen, punto. No se jode, los rayos N existen. Entonces, ya partiendo de la creencia que los rayos N existen, todos veían los rayos N, porque no era que aumentaba mucho, era algo que tenías que tener el ojo muy entrenado. Si tenías el ojo muy entrenado, veías cómo aumentaba el brillo. Entonces este es un ejemplo, por un lado, de sesgo de confirmación y por el otro, de falacia de autoridad. Era la autoridad de René Blondon, no lo dice cualquiera. Esa autoridad era suficiente para creer que los rayos N existían, y una vez que crees que los rayos N existen, los ves, aunque no existan. Los rayos N no existen, hemos caído en un sesgo de confirmación y una falacia de autoridad es un claro ejemplo de ciencia patológica.